Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro webinar Importancia de la higiene de manos en la humanidad. Le recordamos que al conectarse a esta conferencia autoriza el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 del 2012 y en nuestra política de datos personales, la cual puede consultar en la página www.cardioinfantil.org. De igual manera, les informamos que esta conferencia está siendo grabada. El chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Les agradecemos dejar allí sus inquietudes, las cuales resolveremos al final de la sesión. Hoy tenemos el honor de contar con la participación como expositor del doctor Álvaro Ignacio Arango Duque con la conferencia Importancia de la higiene de manos en la humanidad. El doctor Álvaro Ignacio Arango Duque es médico especialista en infectología, exalumno del Instituto Pasteur de París, diplomado en medicina tropical e infección por el VIH de la Universidad René Descartes, certificado de estudios y especializaciones en microbiología de la Universidad Pierre et Marie Curie, diplomado en micología clínica del Instituto Pasteur, cursó posgrados de infectología adultos en Harvard Medical School y además es pionero en el país en biología molecular diagnóstica en enfermedades infecciosas. Es investigador principal y coinvestigador en múltiples estudios nacionales e internacionales, conferencista en múltiples congresos nacionales, coeditor de múltiples libros médicos, director y codirector de tesis de grado. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Infectología de la Fundación Cardioinfantil. Bienvenido, doctor Arango. Muchas gracias, Zenaida, y le doy la bienvenida a todos y todas a este webinar en el que vamos a hablar de la importancia del lavado de manos en la humanidad y cómo ha impactado ella en la salud de todos los seres humanos del globo terráqueo. Realmente los objetivos de esta charla, y vamos a hacer un recorrido en la historia de los principios básicos, quiénes fueron los originales que dieron la importancia del lavado de manos, qué impacto tuvo, igualmente las tragedias que algunos personajes sufrieron por imponer ideas tan de avanzada que para esas épocas era totalmente desconocido. Vamos igualmente a ver qué aspectos del lavado de manos son importantes para aplicar nosotros en nuestra vida diaria y así poder estar exentos de enfermedades infecciosas y así poder protegerme y proteger a toda la comunidad, como es importante. Igualmente incorporar conscientemente e inconscientemente el lavado de manos automáticamente en el transcurrir de toda nuestra vida. Vamos a empezar por la historia del lavado de manos y realmente, siendo justos, el primero que realmente está registrado de haber dado recomendaciones de lavado de manos fue Maimónides. Maimónides era un filósofo judío. El sitio geográfico donde él desarrolló toda su ciencia fue en el Califato de Córdoba, cuando España era musulmana. Fue hacia el siglo XII en el que él desarrolló principalmente todas estas aplicaciones bajo el califato de los omeyas. Entre los centenares de medidas preventivas que él pregonaba, de las cuales se cuentan más de 300, él fue el primero que dijo que el lavado de manos antes y después de las comidas era necesario. El tomar agua siempre hervida y vivir en lugares aireados. De hecho, es bien documentado, en la Edad Media, los judíos fue el inicio de la gran animadversión que los judíos desataron en los pueblos europeos, porque ellos, como eran un pueblo del desierto, ellos siempre practicaron la higiene y a ellos la peste no los golpeaba como sí golpeó a Europa. De ahí fue donde surgió realmente esa discriminación hacia los judíos y esa
esa animadversión que posteriormente todos sabemos en lo que desencadenó finalmente en el suicidio de la razón en el siglo XX. Pero Maimónides fue a quien se le atribuye la primera recomendación de lavado de manos. Luego continuamos con uno de nuestros profesores más queridos, el doctor Ignacio Semmelweis. Ignaz Semmelweis, él era de nacionalidad húngara. Él desarrolló su práctica como médico en Viena, en el Imperio Austrohúngaro. Y en 1846 él se dio cuenta que cuando dormía en el hospital, la campanita, él escuchaba una campanita y era avisando que había una sepsis puerperal. Y él observó la diferencia entre un parto atendido por enfermeras que tenía una mortalidad, una incidencia de sepsis puerperal del 30%. En cambio, a los estudiantes de medicina, cuando atendían partos, era el 80% de los pacientes entraban en sepsis puerperal. Él entonces emitió la teoría que era la cadaverina del cuerpo del cadáver que estaban estudiando anatomía, que se la transmitía a la mujer. Es bueno recordar que esto es antes de la era pasteriana, o sea que el concepto de microbio no se conocía. Por eso él emitió la hipótesis de cadaverina y él instituyó un lavado de manos antes de atender a las pacientes en proceso de parto. Él disminuyó de 80% a un 10% la sepsis puerperal. Sin embargo, él no fue escuchado por sus colegas. Eran épocas de mucha soberbia y Viena era, digamos, la cúspide de la medicina para ese entonces y no fue escuchado. A él le tocó volver a Hungría y en Hungría él aplicó nuevamente estos principios y tuvo igual éxito. Y él escribió un libro en donde describió todo esto. Desafortunadamente, en el libro no fueron apropiados los términos hacia sus colegas, los llamaba asesinos, y por eso fue que terminó en un manicomio y desafortunadamente terminó sus días en un manicomio. La triste historia del doctor Ignaz Semmelweis, que no fue tenido en cuenta, pero está registrado en la historia como el primero que implementó el lavado de manos y tuvo un impacto realmente muy, muy efectivo. El lavado de manos, ¿cómo nos ha impactado en lo más reciente de nuestra historia? Sabemos que la expectativa de vida en albores del siglo XX llegaba a 45 años, cuando en la vida actual, a principios del siglo XXI, en el mundo aproximadamente son 75 años. Las principales causas de esto, pues dentro de ellas, la construcción de alcantarillados y fuentes de agua potable en los grandes centros urbanos, el mayor entendimiento de la causa de la transmisión de la enfermedad y cómo combatirlo, el descubrimiento de los antibióticos, que bien es bueno recordar que los antibióticos son relativamente recientes. Fueron descubiertos en 1928 y puestos a la práctica hasta 1942. Es decir, todavía no hemos cumplido 100 años de antibióticos, de la vida de los antibióticos. Y ya tenemos gérmenes resistentes a todos los antibióticos. Por eso es necesario lavarnos las manos para no transmitir en un mecanismo fisiopatológico que ya voy a explicar. Las vacunas también incidieron mucho en el éxito que les menciono de la sobrevida a los 75 años. El cambio de costumbres higiénicas como el lavar las manos es dentro de los grandes éxitos de la medicina, que es una de las causas por las cuales la sobrevida en la vida actual es más importante. Ahora vamos a pasar ciertos principios fundamentales que son naturales. Realmente yo siempre menciono que las infecciones en un hospital no son normales, pero sí son naturales. No existe sobre la faz de la tierra un centro hospitalario que pueda decir que la tasa de infecciones intrahospitalarias, la complicación en nuestros pacientes sea de cero. Siempre existe un riesgo
por las siguientes razones que voy a exponer. El cuerpo humano es un enjambre de bacterias. Existe la flora residente, que son organismos que viven simbióticamente con nosotros. De hecho, nosotros no podríamos vivir en el universo sin bacterias. Estas se multiplican en la piel, tienen variaciones de una persona a otra. Ahí es donde la idiosincrasia inmunológica de cada ser humano se aplica. Sin embargo, en un 80% es muy similar. Son de muy baja virulencia y muy rara vez causan infección. Son muy oportunistas. Necesitan dispositivos, por ejemplo, catéteres que se insertan en nuestros pacientes. Las bacterias proliferan en los sitios de inserción y pueden llegar a causar infecciones. Sin embargo, nosotros tenemos estrictos protocolos de desinfección y de mantenimiento de todos estos catéteres y todos los dispositivos invasivos. La flora residente incluye estafilococos coagulasa negativos y difteroides, que son los más importantes. Aquí yo les he puesto unas fotos de... perdón. Les he puesto algunas fotos de bacterias. Aquí vemos los estafilos coagulasa negativos. Estos son bacilos gram negativos, como Escherichia coli, que todos tenemos en el tracto gastrointestinal. Más o menos en una forma de cálculo científico especulativo, sin embargo, se cree que el organismo humano tiene aproximadamente 100 billones de bacterias, o sea, 10 veces más bacterias que células humanas. Todas estas bacterias, ahí podemos contar también virus, podemos contar también protozoarios y podemos contar también artrópodos incluso. Y se estima que el peso de las bacterias en nuestro organismo en un adulto de 170 kilos puede oscilar entre 700 gramos a 2 kilogramos de bacterias. Lo cual es bastante importante, algo muy desconocido para la mayoría de los seres humanos y es algo realmente impresionante. ¿Por qué el universo se ha preocupado en equilibrar tantas bacterias en el organismo y por qué yo les mencionaba que sin bacterias no podríamos sobrevivir en el universo? Pues realmente las bacterias son la principal fuente de vitamina K, nos dan vitamina B en un gran porcentaje, pero en este caso los alimentos son muy importantes y son barrera microbiológica. Es decir, si en un vaso de agua tomamos una salmonela, que es una bacteria entérica patógena, si la cantidad de salmonela no es importante, nuestras bacterias se encargan de matarlas. Entonces, son una barrera microbiológica que nos ayuda a defendernos de las malas bacterias cuando ellas logran invadir nuestro cuerpo. De la flora residente, pues voy a mencionar en todos los sitios anatómicos existe piel, nasofaringe o gastrointestinal y en genitales principalmente. En la piel, el estafilococo epidermidis es el principal, especies de micrococos y difteroides. Especies de neiserias, principalmente la catarrhalis, que es no patógena, streptococos alfa-hemolíticos, difteroides y acinetobacter. No me voy a detener mucho en los nombres, que esos no son importantes para ustedes. En el gastrointestinal, que es la flora más densamente poblada, existe sobre todo enterobacterias, que son aproximadamente un 10% de toda la flora bacteriana, pero el gran porcentaje son de gérmenes anaerobios, que es muy importante en el tracto gastrointestinal. En genitales también hay unas determinadas bacterias que nos ayudan a, por ejemplo, los lactobacilos previenen mucho que las mujeres sufran de infecciones de vías urinarias. Por eso las infecciones de vías urinarias en la mujer menopáusica que no produce estrógenos es mucho más factible. Los lactobacilos en las mujeres jóvenes ayudan a prevenir las infecciones de vías urinarias. Existe una flora que es más problemática, que es la transitoria, y es en la que los trabajadores de la salud nos vemos más en problemas y son transmitidas por nuestras manos, por unas manos mal lavadas al hacer algún procedimiento en un paciente con infección
Ese paciente está colonizado en todos sus nichos ecológicos de esta bacteria que le está produciendo su infección. Por lo general hemos aplicado antibióticos en este paciente y las bacterias han aprendido a ser resistentes a los antibióticos. ¿Por qué? El 95% de los antibióticos son productos de plantas menores, de hongos, de Streptomyces, Cephalosporium. De hecho, Sir Alexander Fleming en 1928 descubrió la penicilina porque olvidó unos cultivos de estafilococo que estaba estudiando, se le contaminó con Penicillium notatum y él de ahí sacó la idea que el Penicillium notatum había matado todos sus cultivos de estafilococo que él estaba estudiando. Entonces, ese fue el inicio de la era antibiótica, como les dije anteriormente. Estas bacterias miden 5 micras, no se pueden ver al ojo desnudo, se adquieren a través de contacto con pacientes o personas infectadas y se las transmitimos de paciente a paciente. Por eso en el hospital el lavado de manos es tan obligatorio y tan necesario que eso lo vamos a tratar más a fondo posteriormente. Los microorganismos más importantes son la Escherichia coli, Serratia, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, que son los que causan prácticamente el 90% de las infecciones en el hospital. Estos en la comunidad no son tan importantes. En la comunidad ya les voy yo a mencionar algunos otros patógenos y vamos a tratar del COVID-19 que tan importante en nuestros días. Entonces, los microorganismos transitorios son patógenos que pueden llegar a través del contacto, llegar a nuestros pacientes, proliferar y producir neumonías, producir infecciones de vías urinarias o producir incluso sepsis y aumentando la mortalidad de nuestros pacientes. Algunos microorganismos residentes pueden ser oportunistas, como les mencionaba yo, cuando utilizamos dispositivos para acceder al tracto sanguíneo de nuestros pacientes mediante catéteres centrales, mediante venoclisis, mediante sondas vesicales para poder desobstruir el tracto urinario o mediante ileostomías, por traqueostomías. Las bacterias que normalmente viven en esos nichos ecológicos que yo les mencioné de la microbiota humana o la flora bacteriana se vuelven en contra nuestra y nos pueden infectar. Nosotros, los trabajadores de la salud, siempre tenemos que estar muy pendientes en estar desinfectando, limpiando y manteniendo bien todos estos dispositivos invasivos. ¿Cómo combatirlos? Pues con el lavado de manos. Los microorganismos transitorios se eliminan fácilmente por arrastre, incluso con agua corriente nada más y frotárselo. Eso puede ser bueno en una flora bacteriana, en la microbiota normal, no para los transitorios y no para los patógenos. Ahí sí necesitamos jabón y un jabón desinfectante. La flora transitoria puede ser transmitida a través de las manos si no es removida y ahí es en donde el lavado de manos es fundamental. A menos bacteria, menos posibilidades. Entonces el lavado de manos frecuente está bajando esa carga de bacterias. Nunca nuestras manos van a ser estériles totalmente. Nosotros lo que hacemos es bajar la carga de las bacterias para que la transmisión no sea tan importante. Las bacterias son omnipresentes y omnipotentes. De hecho, en las propagandas de todos los jabones, todos los desinfectantes, fíjense que dice, elimina el 99.9% de las bacterias. Siempre hay una sobrevida. Las bacterias están en el universo hace 5 millones de años. Los seres humanos somos unos recién llegados. El Homo sapiens, más o menos contamos unos 30.000 a 100.000 años. Y las bacterias están aquí desde hace 5 millones de años. O sea, si en lo que se traduce la existencia del universo fuera un día, nosotros aparecimos en el universo en el último segundo del día. Las bacterias están prácticamente desde los 30 minutos iniciales del universo. Ellas son unas sobrevivientes y van a seguir en sobrevida si nosotros desaparecemos algún día del globo terráqueo. Aquí unas cifras para mostrarle de estudios que se han hecho de cuánto tiene un adulto de 70 kilogramos. En cuero cabelludo tenemos 1 millón UFCs, unidad formadora de colonia, o sea, una bacteria.
es aproximadamente 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado de cuero cabelludo. En axila tenemos 5 millones de bacterias por cada centímetro cuadrado. En abdomen tenemos más de 400.000 bacterias por centímetro cuadrado. En extremidades superiores, más o menos unas 100.000. En manos, 300 a 400.000, y el tracto gastrointestinal, como les decía yo anteriormente, es donde más densamente estamos cargados de bacterias, más o menos 1 billón de bacterias por gramo de contenido intestinal, que eso es son cifras realmente mayores. Pero no solo las bacterias, que son la flora normal que tenemos nosotros, o la flora transitoria, que la adquirimos por contacto de superficies de manos, todo lo que nuestras manos tocan, las perillas de las puertas, los auriculares de los teléfonos, los teclados de los computadores, todas esas superficies son lo que yo llamo superficies de manos. Esas bacterias son capaces de vivir en esas superficies por horas y hasta días. Ellas son capaces de vivir del aire únicamente, y a material orgánico muy, muy poco, a esperar a que lleguen otras manos y las vehiculen hacia algún nicho ecológico donde puedan proliferar más. Existen gérmenes que son patógenos, que las pueden transmitir las manos, y aquí aproveché a traer el ejemplo del COVID. El nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus que no conocíamos antes de diciembre del 2012, del 2019, perdón, en que en un mercado de mariscos, en donde vendían animales vivos para comer, para preparar, en donde estaban el pangolín. El pangolín es como una especie de armadillo asiático que allá lo consumen, y también el murciélago, que también es muy preciado como un inmunoestimulador. Los chinos acostumbran a vender su comida lo más fresca posible, y los venden vivos. Este virus se ha encontrado que tiene un 96% de homología con el virus de este murciélago, y se especula que este coronavirus SARS-CoV-2 tuvo que haberse adaptado en algún mamífero, y ahí es en donde el pangolín, porque en ese centro, en ese mercado, se vendían estos dos animales, y el coronavirus realmente, para poder infectar al ser humano, siempre ha utilizado o el cerdo, o el camello, o el murciélago. El cerdo lo ha utilizado sobre todo con el influenza virus, que es un virus de otra familia, pero ese mecanismo digamos, de perfección genética para poderse adaptar al ser humano ya es muy bien conocido. Se transmite por gotitas, suspendidas hasta 72 horas. Hablo yo de gotitas, son cuando respiramos nosotros. Si ustedes se acuerdan, cuando niños, o pueden hacer el experimento, si ponen la nariz contra un espejo, inmediatamente se va a humedecer. Esas gotas, si el espejo no estuviera, esas se están aerolizando y quedan suspendidas hasta que bien sea se sequen o se sedimenten, pero pueden durar en sitios cerrados 72 horas, esperando a que sean respiradas. Los seres humanos exhalamos, y al exhalar botamos esas goticas que pueden quedar suspendidas, y al inhalar las podemos aspirar. Igualmente, nuestras conjuntivas, puede llegar a entrar en contacto en nuestras conjuntivas inmediatamente por el conducto lagrimal, tiene directo contacto con la orofaringe, y el coronavirus empieza su transmisión. La transmisión por gotas es cuando hay tos o cuando hay estornudos. Ahí se excretan gotas mucho más gruesas, mucho más grandes, y estas son más susceptibles de tener células respiratorias que están infectadas por el virus, y hay gran cantidad, millones de virus intracitoplásmicos, que esas células lo van a proteger y pueden durar hasta 5 días en superficies. Entonces, esperando a que alguien toque esa misma superficie, se toque la cara, se rasque el ojo,
y se inocule esa saliva que un paciente enfermo había previamente transmitido en una superficie. Este virus es un virus que cuando él infecta nuestras células, él es un parásito. Él roba todo de nuestra célula, la maquinaria metabólica, todas, muchas enzimas, muchos aminoácidos, utiliza todo lo que nuestro organismo tiene y le roba la membrana. Entonces, esa membrana que es lipídica es muy susceptible al jabón, al jabón común, con solo el lavado de manos con jabón de tocador es suficiente maniobra para poder controlar el coronavirus. No es tan resistente como otros virus, como el del polio, por ejemplo, que ese sí es mucho más resistente. Entonces, la higiene de manos es totalmente vital, sobre todo para superficies que están siendo tocadas permanentemente por los seres humanos. Aquí, pues, un cartel de propaganda para controlar el virus. Ustedes ven, el virus está pasándola mal y es básicamente por el agua y jabón. Mantener las manos limpias reduce la propagación definitivamente para la enfermedad del COVID. Lavar las manos durante 40 a 60 segundos con agua y jabón es más que suficiente. No hay que tener la costumbre de estarse tocando la cara, sobre todo los ojos, la nariz o la boca, porque nos estamos inoculando el virus si no nos hemos lavado la mano adecuadamente. Se debe uno desinfectar regularmente entre cada 2 a 3 horas o cada vez que toquemos las superficies de manos que les decía yo, las perillas de las puertas, los teclados de computadores, o bien sea los auriculares de los teléfonos, etcétera. Esas superficies siempre se debe lavar. Toser con el gesto, como está en la figura, entre el codo. Y siempre se debe utilizar pañuelos desechables y lavarse las manos después de utilizarlos. La higiene de manos en el medio hospitalario, aquí les puse la gráfica de lo que yo llamo superficies de manos, todo lo que está en contacto de manos, la perilla de la puerta, el interruptor de la luz, las mesas, los asideros de la cama, el teléfono de la mesita de noche, la flora transitoria de las manos. Se puede adquirir durante el contacto con cualquiera de estas superficies y inmediatamente va a pasarse a nuestros pacientes que están en una fisiología muy deteriorada, sus tractos no están funcionando adecuadamente, hay mucha ectasia, se detienen mucho y ahí es donde las bacterias proliferan mucho. Una bacteria en un medio orgánico se multiplica cada 20 segundos. Así es que una bacteria en 18 horas puede producir una población de 1 millón de individuos, lo cual es pues bastante preocupante. Por eso en los hospitales nosotros tenemos protocolos de desinfección sistemática de todas estas superficies y el control de la circulación. Mientras menos personas en aglomeración tengamos, menos riesgo de infección hay. Este es un experimento en el cual, pues desafortunadamente está en inglés, pero se lo voy a traducir. En el que se utiliza un test que es de la luminiscencia. Con una lámpara ultravioleta se impregnan las manos de fluoresceína que le da luz a todas las bacterias que tenemos en la mano. Entonces, en la figura 1 vemos que es antes de lavarse las manos y fíjense cómo es prácticamente fluorescente toda. Y aquí está con un anillo, fíjense cómo es particularmente azul oscuro en donde está el anillo. Por eso en los trabajadores de la salud es prohibido utilizar joyas, utilizar aretes, utilizar reloj. Las uñas no deben estar pintadas, porque fíjense que las uñas realmente son pliegues en donde el tejido córneo es tejido muerto, es pura queratina, y ahí proliferan las bacterias particularmente en forma sencilla. En la segunda foto vemos que es un rince y sacudida de las manos, pero es momentáneo, solo por una, y fíjense cómo
sí hubo cierto barrido de las bacterias. Fíjense que aquí hubo cierto barrido. Aquí 6 segundos sin jabón. Fíjense que solo aumentando el tiempo, las bacterias se arrastran mucho más importante. 6 segundos con jabón, utilizando jabón. Fíjense cómo está más limpia la mano. Obviamente, este no es el tiempo, el tiempo oficial que nosotros aprobamos para un buen lavado de manos, pero es para hacer este experimento. En la figura quinta, fíjense cómo son 15 segundos con jabón. 30 segundos con jabón, 30 segundos que no es lo oficial. Fíjense las uñas, porque esto fue un lavado de manos no técnico, que ahorita vamos a hacer el recorrido a través de un buen lavado de manos técnico. Pero fíjense cómo las uñas es importante no perderlas de vista, porque son realmente un nido de bacterias muy, muy eficiente. Fíjense aquí como cerca del anillo todavía queda, y debajo del anillo pues no llega el test de luminometría, entonces, pero estoy seguro que es densamente poblado por bacterias. Entonces, pues se debe evitar la contaminación de materiales y equipos de superficies con el lavado de manos, porque sí hay estudios en donde se ha utilizado la fluoresceína y se ve cómo se va transmitiendo de objeto en objeto. Cuando hablamos de lavado de manos, pues existen diferentes lavados de manos. Está el lavado de manos social, que como su propio nombre lo indica, es de 10 a 30 segundos y se hace con o sin jabón tocador. Básicamente es para comer y para pues, disminuir la carga de bacterias de la microbiota nuestra, de nuestras manos, y para pues, cualquier potencial contaminante. El lavado clínico o médico es con agua y jabón, debe ser por 40 y 60 segundos y es con jabón antiséptico, siempre. Y ahorita vamos a repasar los diferentes pasos. El lavado quirúrgico es mucho más estricto. Es agua con jabón antiséptico y con cepillo durante 15 minutos aproximadamente. Y está el otro lavado, que es la descontaminación con alcohol gel, que este es básicamente para aminorar, digamos, el tiempo de los trabajadores de la salud y en situaciones que no se van a hacer intervenciones quirúrgicas ni se van a hacer procedimientos de alto riesgo, se puede utilizar la descontaminación con gel. Aquí vamos, esto es lo que nos, nos recomienda la OMS. Y estos son los diferentes pasos para un buen lavado de manos. Primero, humedecer las manos, suministrar entre 2 a 3 mililitros de jabón en la palma, hacer en el paso 2, hacer frote de palma con palma en forma circular. Luego los dorsos, el dorso de las manos, los dorsos. Luego los espacios interdigitales, hacer como la casita. Luego lo que mis enfermeras me han enseñado como el candado de lado y lado, ¿no? Luego el dedo pulgar, hacerlo circular. Luego las uñas, no olviden las uñas, acuérdense de esa fluoresceína como alumbraba tan terrible. Hacer las uñas de mano y mano. Luego enjuagarse las manos con agua, secarse las manos y con la misma toalla coger la llave y cerrarla, y en ese momento tenemos unas manos que están seguras para ir a atender a nuestros pacientes. Es importante que todo ser humano conozca esto para si le sucede el hecho de ser hospitalizado, todo paciente está en condición de exigir un buen lavado de manos y preguntarle a su médico, a su enfermera, si se lavó las manos. Y si no se lavó las manos, ustedes están en derecho de exigir que se lave las manos, y si no se las lava, no se deben dejar examinar, porque si no, los están poniendo en riesgo. En nuestro hospital es obligación
obligación. Y con todo y eso, en ocasiones tenemos problemas, porque hay médicos que dicen, pero si mis manos están limpias, porque pues las bacterias no se ven, pero es un gesto que hay que hacer repetitivamente. Ahora, la técnica de manos con solución hidroalcohólica, esto es para procedimientos no críticos. Básicamente aplicamos una cantidad suficiente de 2 a 3 mililitros en la palma. Hacemos la distribución circular en las dos palmas. Limpiamos los dorsos de las manos, de cada mano, hacemos los espacios interdigitales, hacemos el candado para reforzar las uñas, hacemos los pulgares y hacemos las uñas. Y ahí tenemos unas manos que están adecuadamente desinfectadas y podemos ir a examinar a nuestro paciente. Por ejemplo, este es un procedimiento que es para controlar nuestra flora, para hacer exámenes físicos, tomar la tensión, tomar el pulso, tomarle la temperatura. En todas estas situaciones es un buen procedimiento y nos ahorra tiempo. Los trabajadores de la salud tenemos 5 momentos que son obligatorios, que es el que nos recomienda la OMS para lavarse las manos en el hospital. Son 2 antes y 3 después. El primero es antes del contacto directo con el paciente, en el momento en que voy a entrar al entorno de mi paciente. Si voy a entrar a la habitación de mi paciente, ya he tenido que lavar mis manos. Antes de realización de una tarea limpia o aséptica, se debe lavar las manos. Después de la exposición a fluidos corporales, si estaba manipulando yo el Cistoflo o cualquier reservorio de secreciones y me contaminé, me debo lavar las manos. Después del contacto con el paciente, me debo lavar las manos igualmente para no vehicular ninguna bacteria que del procedimiento que hice, mis manos pueden servir de vehículo para no llevarla a otro paciente, no llevarla a ninguna superficie del hospital en donde la bacteria se va a poder anclar y esperar a otro descuidado que la vehicule a otro paciente. Y 5 después del contacto con el entorno del paciente, o sea, cuando estamos saliendo de la habitación. Estos son los 5 momentos que deben ser obligatorios y que todos debemos conocer para poder exigir, si por desgracia tienen que ser llevados a un hospital para mejorar su salud. Estos son los principales agentes con actividad antimicrobiana y que son muy efectivos. Nosotros en los hospitales utilizamos sobre todo los alcoholes, la clorhexidrina y los iodados para el lavado de manos. Los 3 son muy buenos. Cada uno, la clorhexidrina tiene pues cierta ventaja sobre los otros, ya que tiene acción residual. Tiene la capacidad de pegarse en la capa córnea de la epidermis y puede durar su acción durante varias horas. Por eso en nuestro hospital preferimos la clorhexidrina. Sin embargo, en ocasiones los pacientes son alérgicos a la clorhexidrina y toca utilizar iodados. Y el alcohol gel es solo para procedimientos no de alto riesgo, que pues en esta situación pueden ser bastante efectivos. Entonces, realmente el lavado de manos, en conclusión, como les he mencionado, ha impactado el desarrollo de nuestro progreso en salud pública. Es uno de los principales pilares que los seres humanos actualmente tenemos más años de vida. De hecho, se sabe que el Homo sapiens, que se originó hace 30.000 años, se cree que pues él tenía para el tiempo de Cristo, la sobrevida era de 33 años. El Homo sapiens no hay estudios y no se puede saber la ciencia cierta, pero yo diría que una sobrevida de 25, 30 años era algo que era probable. Y se sabe que ellos tenían la misma biología nuestra, es decir, que ese Homo sapiens podía llegar a vivir 75 años como lo hacemos nosotros. Es solo que ellos no tenían el conocimiento del cual nosotros hemos podido acumular a través de los años, como
yo les mostré en la historia de la medicina de quienes originaron todo este concepto de lavado de manos, que por ser un gesto tan común, tan diario, a veces tenemos tendencia a menospreciarlo, pero es sumamente importante. Así es que tenemos que ser realmente devolverle el papel importante en nuestra sociedad y en nuestra práctica médica en los hospitales. Es fundamental. Entonces, pues, y tener en cuenta que la infección no es un evento normal, pero sí es natural, como les dije yo, y tenemos que disminuirlo a su mínima expresión. No lo vamos a desaparecer, pero sí lo vamos a poder disminuir. Tener en cuenta que las bacterias son omnipotentes, son todopoderosas. Yo las llamo el imperio, porque ellas, de hecho, las bacterias, como les dije, están al principio, fueron las que originaron la vida y mediante evolución, pues esta se diversificó. Es fuerte probable que ellas sigan acá cuando los seres humanos, si no cuidamos lo que hemos heredado, nos desaparezcamos del universo. Entonces, solo el lavado de manos puede realmente disminuir este riesgo que tenemos de contagio y de presentar una menor sobrevida. Esto era lo que tenía yo para comentarles. Escucho preguntas con mucho gusto. Gracias, doctor Arango. Excelente presentación. Iniciaremos entonces con la sesión de preguntas. Recordarles que en el link está para que por favor se registren. Hasta el momento tenemos 2 preguntas, doctor Arango. Preguntan, ¿qué método es más efectivo, el gel antibacterial o el lavado con agua y jabón? El lavado con agua y jabón es mucho más efectivo y siguiendo los pasos técnicos que yo les mostré. De hecho, por ejemplo, el alcohol gel es inservible en ciertos procesos infecciosos. Hay ciertos procesos infecciosos en que las bacterias han desarrollado capacidad de encapsularse, como en el Clostridioides difficile, que es capaz de producir colitis pseudomembranosa, un estado de colitis, de diarrea tóxica en nuestros pacientes. El alcohol gel es prohibido. Entonces, el alcohol gel es para procedimientos que no son invasivos. El lavado de manos con antiséptico es mucho más efectivo que el alcohol gel. El alcohol gel solo ingresó en el hospital, ha demostrado su efectividad, es para aminorar un poco la carga de tiempo que nosotros, porque pues 60 segundos a veces en urgencias es un tiempo vital. Entonces el alcohol gel puede ser efectivo para una reanimación rápida, etcétera. Entonces, pero definitivamente, si hay tiempo, el lavado de manos es muy, muy superior. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Es cierto que podemos llevar la contaminación hospitalaria a nuestras casas? Totalmente cierto, totalmente cierto. Lo que sucede es que en la comunidad esas bacterias no tienen la posibilidad de vehicularse tanto como nosotros. Los hospitales son densamente poblados por trabajadores de la salud que hacemos procedimientos constantemente. Nuestras cargas de bacterias transitorias es mucho más importante. En el hogar no. En el hogar, pues realmente si la toca digamos, en una chapa, y es probable que, por ejemplo, una pseudomona que un paciente sano se la lleve a la boca, las mismas bacterias de ese visitante del hospital van a controlar esa pseudomona. Es sobre todo importante para nuestros pacientes, pero si la lleva algún enfermo en casa, puede desencadenar un proceso infeccioso, pero las bacterias son capaces de sobrevivir y si pueden ser llevadas al hogar. Pero eso se controla con un buen lavado de manos después, al salir del hospital.
Jefe Zenaida tiene el micrófono apagado. Perdón, gracias. ¿Es posible que las manos se lesionen por lavarse tanto, doctor? No realmente, si se utiliza el método mencionado, no. Se pueden lesionar por hipersensibilidad, que era lo que les mencionaba yo. Y en ese caso, pues utilizamos otro tipo de antiséptico y jugamos mucho con la clorexidrina o la iodopovidona. Pero realmente, si se lava las manos con la técnica que les mencioné, no hay lesiones. De hecho, pues nosotros en el hospital nos lavamos las manos entre 10 a 30 veces al día y utilizamos alcohol gel también en muchas oportunidades y no hay lesiones. Sí hay personas con hipersensibilidad que sí se pueden irritar. Alguien nos pregunta, doctor Diso, veo que la mayoría de las personas utilizan el uso continuo de alcohol antiséptico. En este tiempo de pandemia, ¿esto es efectivo? Sí, para el COVID es fundamental, porque les mencionaba yo cuando hablé del COVID, que el COVID es un parásito que le toma prestado muchas cosas a nuestras células, dentro de ellas la membrana, que la membrana está principalmente hecha de grasa y el alcohol precipita automáticamente la membrana. Entonces el alcohol gel sí es sumamente efectivo para el COVID-19, es sumamente efectivo y para la mayoría de bacterias que están en la comunidad es muy efectivo y sí, lo que pasa es que hay que estar, que es alcohol isopropílico al 70% como mínimo. Gracias, doctor. Dice, ¿qué significa estar colonizado por un germen? ¿Cómo se puede resolver esta situación? No, estar colonizado es básicamente que esta bacteria logró ubicarse en esa superficie anatómica del cuerpo de quien no la tenía. Es lo que yo hablo de las bacterias transitorias. Por ejemplo, una Klebsiella pneumoniae que es multiresistente en un hospital de un paciente que tiene neumonía y yo le hice terapia respiratoria, le hice succión de secreciones y no me lavé las manos y la tengo en mis manos. Voy a mi oficina, cojo el teléfono, saludo a mi paciente que voy a atender en el consultorio con la mano y no me lavo las manos, esa bacteria muy probablemente se le va a tocar, el paciente se va a tocar la boca, se la va a tragar y le va a producir por broncoaspiración potencialmente, obviamente estoy especulando mucho, ¿no? Para caricaturizar un poco la situación para poder explicar y puede llegar a producir cuadros infecciosos si no me he lavado las manos. Es una cadena básicamente de un grupo de la sociedad que nos debemos cuidar. Realmente cuando yo me lavo las manos no solo me estoy cuidando yo, estoy cuidando a todos a los que yo voy a tocar, a saludar, a, a ir a tocar superficies que ellos van a tocar también. Entonces, definitivamente nos tenemos que proteger todos como sociedad. Y el lavado de manos es la piedra angular de esto. No veo más preguntas, Doc, pero sí quisiera preguntarle. Todas las estrategias que están establecidas en este momento para la prevención de contagio de COVID, como el lavado de manos, el distanciamiento y el uso del tapabocas, si nosotros somos juiciosos al 100% y muy estrictos en el cumplimiento de esto, ¿podemos evitar el contagio? Sí, definitivamente. Yo he observado, por ejemplo, todos vimos a principios de este año en China que empezamos a aprender tanto de este virus que uno de los factores de riesgo era ser hombre. Dicen, no, a los hombres afecta más el coronavirus. Y después llegó el coronavirus a Europa y no, era mentiras, afectaba igual a hombres y mujeres. Y estadísticamente se demostró que las mujeres chinas se lavan más veces las manos que los hombres. Entonces, el único factor diferente era el lavado de manos. Los hombres en China son más cochinos y las mujeres son mucho más higiénicas. Y en China el coronavirus mató a más hombres que a mujeres.
Dirían, no, es que ser hombre es factor de riesgo para el coronavirus. Cuento, era el lavado de manos. Vale, doctor. Nos colocan un comentario, lavarse las manos es realmente una cultura que tenemos que adoptar, sobre todo en medio de esta situación. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, doctor. Doctor Arango, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los participantes por su asistencia y entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y espero haya sido provechoso y lavémonos las manos, por favor. Feliz tarde.